Buenas noches, docente y presentes. A continuación, vamos a dar a conocer nuestra T1. Los integrantes de este trabajo son quien les habla, Selene Candela, Ruth Baldeón, Hanan Pacalle Ross, Luana Rodas y Stephanie Diestra. Brevemente vamos a hacer la presentación del caso, pero antes de ello tenemos una interrogante. ¿Qué sucede cuando un docente sabe mucho, pero no logra que sus estudiantes aprendan? En este caso analizamos al Dr. Martínez, un especialista con más de 20 años de experiencia clínica que ha asumido la docencia en ciencias de la salud. A pesar de su amplio conocimiento, presenta dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que sus clases son expositivas y muy poco dinámicas, lo cual genera dificultades en los estudiantes, quienes no logran comprender ni relacionar los contenidos. Además, su actitud del docente frente a las preguntas generan un ambiente tenso, provocando en ellos desmotivación y asimismo baja participación. Por ello recordemos el concepto de docencia según la semana 1. Y es que la docencia no es solo transmitir información, sino guiar el proceso de aprendizaje del estudiante. Asimismo, el objetivo de nuestro análisis es identificar las dificultades en las prácticas docentes del Dr. Martínez y evaluar cómo éstas afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando competencias docentes, factores de aprendizaje y perspectiva neuropsicopedagógica para finalmente proponer estrategias de mejora. Hola, mi nombre es Ros Hanampa y yo voy a hablar acerca del análisis del docente en el caso del Dr. Martínez. A simple vista podemos ver que el Dr. Martínez es un experto en su tema, quiere decir que él domina la materia. Sin embargo, si vemos más allá en la parte de docente universitario, hay algo que está fallando seriamente. Como punto número 1 tenemos la crisis de identidad. El Dr. Martínez, a simple vista, se puede ver que no ha terminado de construir una identidad profesional. En clases anteriores pudimos ver que la docencia no es solo nacer con el don, sino que se construye a base de conocimiento y código ético. Él actúa como un simple transmisor de datos, limitándose a leer diapositivas que están repletas de texto y dejando de lado lo que debería ser su rol de mediador de aprendizaje, que ayuda al alumno a procesar la información y no solo verla pasar. Como punto número 2 hay un vacío de competencias. Aquí vamos a hablar de las competencias del Dr. Martínez. Es probable que él tenga lo que es saber conocer, que es el dominio de la materia, que nos quedó claro en la primera parte, pero falla rotundamente el saber hacer, que es la parte pedagógica. Entonces, ya que identificamos una falla pedagógica, hay que tener claro que una buena clase debe ser de manera amena, explicar de forma clara para que el alumno conecte con lo que ya sabe. Leer textos infinitos es lo opuesto a eso. Hay también una falla socioafectiva. Aquí es lo que más duele y afecta. El docente debe tener empatía y sensibilidad. El Dr. Martínez, a pesar de notar que nadie le presta atención en la clase, decide ignorarlo y dejarlo pasar. Esta falta de conexión emocional y de habilidades comunicativas rompe cualquier posibilidad de un aprendizaje real. Y como último punto, el 3, se pueden identificar los pilares rotos. Si recordamos los pilares de la educación de la UNESCO que vimos en la clase pasada, el Dr. Martínez se queda corto se queda con un aprendizaje, con un aprender a conocer muy pobre y mecánico. Ignora por completo el aprender a ser y el aprender a convivir, que son los que forman la ética y el juicio crítico de un estudiante. Un docente es un modelo y una referencia humana. Y el Dr. Martínez, al no ser asequible ni inspirador, está fallando con esta misión trascendente. Podemos concluir que el Dr. Martínez es un ejemplo de que saber mucho no te hace necesariamente o automáticamente un buen docente. Esta falta de conciencia ética y esa capacidad de evaluar su propia práctica para dejar de ser un lector de diapositivas y convertirse en un verdadero guía. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede enseñar si nadie está escuchando? Soy Stephanie Diestra y en el caso del Dr. Martínez se identifican diversos factores de aprendizaje
que están siendo afectados y que dificultan que los estudiantes logren tener un aprendizaje significativo. En primer lugar, a nivel cognitivo, existe una sobrecarga de información, ya que el docente utiliza diapositivas con mucho contenido y clases expositivas prolongadas. Esto impide que los estudiantes procesen adecuadamente la información y la relacionen con sus conocimientos previos. Luego tenemos a nivel emocional. Se genera un ambiente de tensión que provoca en los alumnos ansiedad y miedo a equivocarse, y esto sí reduce la participación de los estudiantes. En cuanto al factor motivacional, se observa desinterés y una baja participación debido a que la metodología del docente no logra involucrar activamente a los estudiantes. Desde el punto de vista pedagógico, se evidencia una enseñanza tradicional centrada en el docente, sin el uso de estrategias activas que favorezcan el aprendizaje. Asimismo, el clima del aula es muy poco favorable, con escasa confianza, lo que dificulta la interacción entre docente y alumnos. Finalmente, la falta de dinámica. Esto sí afecta significativamente la atención de los estudiantes, generando distracciones y disminuyendo la concentración en ellos. Yo soy la estudiante Luana Rodas y desde la perspectiva neuropsicopedagógica, el problema no es lo que enseña el doctor Martínez, sino cómo lo enseña. Y otro punto de vista es que el doctor Martínez, su clase sobrecarga mucho a los estudiantes, generando lo que es una situación de estrés, un clima que se siente como con mucha tensión. Y desde este punto de vista, el docente necesita rediseñar estrategias para poder dictar su clase, como por ejemplo integrar lo nuevo con conocimientos previos, utilizar materiales visuales y también generar un espacio de mayor calma y tranquilidad para que eso pueda reducir el estrés de los estudiantes y fomente la participación activa. Mi nombre es Ruth Valdeón y hablaremos sobre el plan de mejora y las conclusiones frente a la situación del Dr. Martínez. Es necesario proponer un plan de mejora basado en lo desarrollado en las sesiones anteriores, donde se destacan las características de un buen docente y el desarrollo de competencias educativas. En primer lugar, el docente debe cambiar su enfoque tradicional hacia un aprendizaje activo, promoviendo la participación de los estudiantes mediante preguntas, discusión de casos clínicos y el trabajo en equipo. Además, según la sesión 4 desarrollada anteriormente, un buen docente debe explicar con claridad, relacionar los contenidos con los conocimientos previos y lograr que el estudiante entienda el sentido de lo que aprende. Por ello, el Dr. Martínez debería integrar ejemplos prácticos y utilizar recursos visuales como esquemas, presentaciones o más dinámicas. Por otro lado, es muy fundamental mejorar el clima del aula. El docente debe fomentar un ambiente de confianza donde los estudiantes puedan participar sin miedo a equivocarse o a ser criticados, aplicando empatía, respeto y una comunicación asertiva. También, el docente debe desarrollar competencias como el aprendizaje activo, la comunicación afectiva y la capacidad de motivar al estudiante, lo cual permitirá un aprendizaje más significativo. Y en conclusión, ser un especialista en un área no garantiza ser un buen docente. La enseñanza en ciencias de la salud requiere no solo el dominio del contenido, sino también competencias pedagógicas, emocionales y comunicativas. Por ello, el docente debe asumir un rol de mediador del aprendizaje centrado en el estudiante, promoviendo su participación y desarrollo integral. Gracias.